Bueno, veo que esta es ya la conclusión de esta asignatura. Tengo muchas cosas que decir, lástima que el tiempo es muy corto, pero algo que aprendí en realidad es tomarle ese, como dice Amor, a la investigación. En realidad uno a veces se basa de simplemente las cosas que uno escucha o que uno lee o simplemente ojea en los diarios o en algunos otros libros, pero cuando uno se pone a investigar mucho más a fondo de un caso en específico, se da cuenta que la historia es otra. Y siempre lo he dicho y creo que este es el momento de decirlo, toda historia tiene dos versiones y, y una cosa es la que nos muestran los medios y otra cosa es la que uno va aprendiendo durante su aprendizaje. Durante ese tiempo, mi tema de estudio fue sobre la democracia en Venezuela, sobre cómo ha decaído su parte política y qué es el punto de llegar a ser democracia. O sea, democracia no es solo llegar y decir yo voté, no. Yo pensaría que democracia va mucho más allá de lo que uno tiene que mirar, lo que son sus deberes y sus derechos como ciudadano. Y algo que me gustó durante este aprendizaje, durante esta investigación y aprendizaje, fue una palabra que encontré que me pareció muy interesante y dice, cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo, de Montesquieu. Y después de ello, pues encontré el acuñamiento de uno de los filósofos italianos, de un político que se llama Michelangelo Bovero, y él utilizó el término para describir el régimen político italiano de finales del milenio. De allí se vino como atribuyendo y acuñando este término a otros tipos de gobierno, de políticas que han venido pasando durante todo ese tiempo. Perdón. Eh, Lecciones aprendidas durante esto, en realidad fueron muchas. La cantidad de libros que tuve que investigar, noticias que tuve que ver, en realidad me gustó mucho haber practicado o haber estudiado sobre la política de Venezuela, cómo ha decaído, y me doy cuenta que en realidad si nosotros no nos ponemos al tanto de nuestra situación política hoy en día, podemos llegar hasta ese punto. Muchas veces nos declaramos el odio en las redes sociales, pero nunca nos ponemos a analizar lo que viene en la historia. Siempre es lo que nos digan, lo que nos salen de un lado, lo que nos digan de otro, pero no nos ponemos a analizar de verdad cuál es el comportamiento de todo lo que se enmarca dentro de lo que es la democracia. Y esto es algo que me gustó saberlo, porque como vuelvo y lo traigo a colación, democracia no es solo votar, democracia no es solo porque ay, somos un país democrático, no. Me di cuenta que en Venezuela sí aplican lo que es la parte de la democracia, pero ¿a qué costo? ¿Qué precio ha tenido que pagar las personas para poder darse cuenta de la democracia que tienen? Que es una democracia fallida, que es una democracia en la cual ha sido manipulada, que ha decaído y ha llegado a mutar, por decirlo así, en una caquistocracia. ¿Y qué es una caquistocracia? Es simplemente el gobierno de los peores. Es un gobierno que ha sido gobernado, que se ha unido con lo peorcito de la sociedad, es el término caquistocrático, y especialmente se ha venido transcurre a partir de diferentes hechos, en campañas electorales, en las electorales, en los institucionales que carecen de sustancia, y simplemente el pueblo se enmarca a qué, a decir simplemente pan y circo para el pueblo y que el pueblo tenga algo como en qué entretenerse. La parte política se encarga de hacer otro tipo de cosas. Algo que me gustó mucho también, otro término que traigo a colación sobre esto, dice un tipo de gobierno plutocrático, demagógico, autoritario, basado principalmente en la idiotización mediática de grandes masas electorales. Sí, suena duro el término, pero creo que es lo que he aprendido y lo que logré investigar, cosas que de pronto en algún momento no se le escapan, pero sé que durante el tiempo de estudio este es el momento en el que uno dice todo lo que aprendí de la carrera, de lo que he hecho a lo largo de estos 9 semestres. Creo que aquí es donde se ve el reflejo, en este estudio de caso, en mirar la situación de un lugar, analizar su parte política, en este caso como el mío fue analizar la parte democrática, cómo ha decaído, en qué consiste, qué sucedió, qué llevó a una nación para poder ser una nación tan en un auge petrolero, en un lugar en el cual estaba de un punto en el que todo el mundo quería llegar allí y ahora todo el mundo huye de ese país. En diferentes lugares
Haciendo un evalúo de escenarios concisos, el presidente de la República con baja preparación académica y experiencia gerencial, en este caso estoy hablando del presidente de Venezuela, y ha sido simplemente manipulado por un diputado, por Diosdado Cabello. Él sí tiene la mentalidad y esa inteligencia de llegar allí con respecto a lo que quiere de un país, de una nación. En esto se ve reflejado también ese término caquistocrático. Es ver cómo es la manipulación, es ver cómo se unieron los peores para poder mandar sobre todo una nación y cómo la han llevado al momento y al auge en el momento que están, en llevar a la gente a ese éxodo de salir, de huir de esa nación. Personas que en realidad huyen de allí porque simplemente no tienen una posibilidad de avanzar, de tener una calidad de vida. Y eso es lo que pasa hoy en día. Por otra parte, bueno, las recomendaciones que yo daría a este tema, pues simplemente son de respuestas de acuerdo al análisis que he realizado y es ver cómo ha caído. Creo que ya lo he planteado, es ver cómo cayó después de ser un estado en el cual todo el mundo quería llegar allí, ahora es un estado en el que todo el mundo quiere salir de allí, es un estado en el que no acepta las cosas como son, simplemente tienen que ser manipuladas. La gente, el gobierno piensa que si a la gente se le da el pescado y no se le enseña a pescar, piensan que ya los tienen ahí. Algunas personas han despertado porque tienen de quizá la manera de salir de esa nación, otros en realidad han estado allí y siguen diezmados bajo las circunstancias y bajo la política que manifiesta este gobierno. Esto sería prácticamente lo que, pues, a grandes rasgos de la investigación, del estudio de caso. Siento que esto y ha influido mucho sobre mi vida, sobre la parte en lo que tengo que ver de lo que vive hoy Colombia, y pensaría que es la forma como en la que uno no puede dejarse engañar simplemente de los medios. Creo que uno tiene que leer, tiene que estar pendiente al tanto de las noticias, de lo que está pasando alrededor, y esto es algo que todos deberíamos de mirar. Yo agradezco en verdad al tutor, pues a la paciencia que nos ha tenido, que me ha tenido en realidad, se lo agradezco muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias en realidad por esta asignatura. Eh, el trabajo que me ha esforzado ha hecho que me esfuerce para llevarlo a cabo. En realidad agradezco mucho, muchísimas gracias y bueno, hasta otra oportunidad.